Imagina esto. Tienes 60 años, nunca fuiste a la escuela, no sabes leer ni escribir. Y sin embargo, cada palabra de la Biblia está grabada en tu memoria como si Dios mismo te la hubiera susurrado al oído. ¿Crees que alguien así podría predicar? ¿Podría llenar una iglesia vacía? ¿Podría llevar a 500 personas a conocer a Jesús? Hoy te cuento la historia real de Don Ramiro, un humilde campesino quechua, que demostró que Dios no busca títulos ni estudios, solo corazones disponibles. Quédate hasta el final, porque lo que pasó en su último sermón te va a romper el corazón. Pero antes, ¿cómo empezó todo? En Queulapata, donde las montañas amanecen cubiertas de neblina y el viento parece rezar entre los ichus, vivía Don Ramiro. Tenía las manos partidas por el sol, los nudillos endurecidos por décadas de chacra y un poncho viejo que olía a tierra mojada. A sus 60 años, jamás había leído una sola palabra. No porque no quisiera, porque nunca pudo. Desde niño había trabajado. El cuaderno fue reemplazado por la chaquitacla, las letras por surcos en la tierra. Su lengua era el quechua y el español le sonaba como un río ajeno. A veces, cuando veía a otros leer, una sombra silenciosa cruzaba su pecho. No era envidia, era una mezcla de vergüenza y resignación. Pero nunca dejó que eso le robara algo que sí tenía: hambre de Dios. Cada domingo, antes que el sol calentara las piedras del camino, Don Ramiro ajustaba sus sandalias y emprendía una caminata de 3 horas hasta Curaguata. El polvo se le metía en los pulmones, las rodillas le ardían, el frío le mordía los huesos, pero su corazón iba ligero. En la iglesia, mientras todos abrían sus Biblias, él cerraba los ojos, escuchaba, como quien recoge agua en las manos, guardaba cada palabra en la memoria. Nombres difíciles, historias largas, promesas que lo sostenían cuando el cuerpo ya no podía más. A veces repetía los versículos en voz baja mientras regresaba por el camino, como si el viento se los robara. Una tarde, su hija Hilaria llegó con un pequeño paquete envuelto en papel viejo. Era una radio. La tomó con cuidado, como si fuera un animalito recién nacido. La acercó al oído, la giró, la olió y sonrió como un niño. ¿De verdad aquí puedo escuchar la Biblia cuando quiera? Sí, papá, hay una emisora que transmite lecturas todos los días. Esa noche, la radio quedó encendida hasta que las pilas se agotaron. Desde entonces, se convirtió en su compañera. La envolvía en su poncho para protegerla del polvo, le limpiaba la perilla con un trapito húmedo. Cuando la señal fallaba, su pecho se apretaba como si algo sagrado estuviera en peligro. Cada madrugada, antes de ir al campo, escuchaba un capítulo. Cada noche, antes de dormir, otro más. Génesis, Éxodo, Salmos, los Evangelios. A veces repetía los mismos libros durante semanas, no porque no hubiera otros, sino porque cada nueva escucha le revelaba algo distinto, como si la misma historia creciera con él. Hubo días difíciles. Una vez las pilas se acabaron y no tenía dinero para comprar otras. Pasó 2 días en silencio. Caminaba inquieto por la casa, tocaba la radio apagada como quien toca un pecho esperando un latido. Cuando por fin pudo volver a encenderla, lloró en silencio. Sus hijas le pedían que descansara. «Papá, eso no es vida, es cansancio». Él sonreía. «Esto no es trabajo, esto me da vida». Con los años, su cuerpo se encorvó, las manos temblaban un poco, pero su mente estaba despierta como un río en temporada de lluvias. Podía recitar capítulos completos sin equivocarse. A veces los decía en quechua, a veces en su español sencillo, pero siempre con una convicción que estremecía. Sus nietos le preguntaban, «¿Cómo te acuerdas de todo, abuelito?». Él miraba el cielo un segundo y, cuando uno busca a Dios con hambre, Él escribe adentro. Un invierno, el pastor de la iglesia de Curaguata se enfermó y tuvo que marcharse. La iglesia quedó sin guía. Los bancos comenzaron a vaciarse.
Algunos dejaron de ir, otros viajaban lejos buscando palabra. Un domingo quedaban apenas 20 personas, y Marcos, un joven encargado de la alabanza, al terminar los cantos, Marcos respiró hondo y dijo: «Hermanos, necesitamos a alguien que comparta la palabra». El silencio cayó pesado. Nadie se movía, nadie se sentía digno, nadie quería exponerse. Desde la primera banca, una voz suave se levantó: «Yo puedo hacerlo». Las cabezas giraron. Era don Ramiro. Marcos dudó. «Pero, don Ramiro, usted no sabe leer». Don Ramiro sintió que el viejo miedo le rozaba el pecho. Pensó en sus manos ásperas, en su español imperfecto, en las miradas. Por un segundo estuvo a punto de sentarse otra vez, pero recordó las madrugadas, la radio, las palabras entrando como semillas. «Tal vez no sé leer, pero Dios escribió en mi corazón». No había otra opción. Subió al púlpito lentamente. El piso crujía bajo sus sandalias. El murmullo del público era un río inquieto. Cerró los ojos, respiró profundo. El silencio se volvió absoluto. Y entonces comenzó: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». El Salmo 23 completo, sin error, sin apuro, como si lo estuviera leyendo en el aire. Luego explicó cada frase con ejemplos de su propia vida: la sequía, el cansancio, el miedo, la esperanza. Las palabras no venían de un libro, venían de la tierra, del dolor, de la fe vivida. Cuando terminó, había lágrimas en muchos rostros. Una mujer apretaba su pañuelo, un hombre tenía la cabeza agachada. Marcos apenas podía hablar. Desde ese día, la iglesia comenzó a llenarse otra vez. Primero despacio, como germina la semilla bajo la tierra. Luego con fuerza, como crece el maíz cuando llega la lluvia buena. La gente venía de pueblos cercanos, cruzando cerros y caminos antiguos. Decían que había un anciano que caminaba acompañado por Dios. Don Ramiro explicaba la palabra usando lo que todos conocían. Hablaba del amor como del aine, ese dar sin esperar, del perdón como quien limpia la acequia para que el agua vuelva a correr, de la fe como la chacana, firme, equilibrando cielo y tierra, y del servicio como el trabajo comunitario, donde nadie se salva solo. Decía que así como la tierra devuelve lo que se siembra, el corazón humano florece cuando vive la palabra, y no solo la escucha. Escuchar sus prédicas era como sentarse alrededor del fogón al caer la noche. Uno salía alimentado, no solo de palabras, sino de una sabiduría antigua. Una sabiduría que unía lo aprendido de los abuelos con el mensaje de Cristo, que enseña a amar, servir y perdonar. Un día llegó un cura de la ciudad, José, escéptico, analítico. Se sentó al fondo con los brazos cruzados. Ese día, don Ramiro habló del amor. Recitó completo 1 Corintios 13. Habló de perdonar cuando duele, de amar cuando no conviene, de servir cuando nadie ve. Al final, el cura tenía los ojos llenos de lágrimas. He estudiado 8 años y hoy aprendí más que en todo ese tiempo. Se arrodilló pidiendo oración. Don Ramiro puso su mano temblorosa sobre su cabeza y oró con una sencillez que estremecía. Durante 5 años, más de 500 personas entregaron su vida a Dios. A los 90 años, don Ramiro predicó por última vez. Habló de fidelidad, de gratitud, de confiar hasta el final. 3 días después, partió en silencio, con su radio encendida, escuchando el Evangelio de Juan. El día de su entierro, más de 2000 personas caminaron detrás de su ataúd. Alguien dijo: «Nunca leyó la Biblia». Otro respondió: «Pero la vivió mejor que muchos». Y en Queulapata, todavía hoy, cuando el viento sopla entre las montañas, algunos dicen que parece una radio antigua, susurrando palabras que no se olvidan.